están, estudiantes? Vamos entonces con nuestra segunda cápsula, que se refiere directamente a cómo se manifiesta la cultura dominante o la cultura departamental o nuclear que definimos en clase. Una de las preguntas más clásicas y la pregunta más reflexiva que toma un integrante de la organización es en torno a la percepción de la cultura, pero en pequeños grupos o en grandes grupos de la organización. Nos estamos refiriendo entonces, por elemento técnico, al clima organizacional. Bueno, el clima organizacional es clave para entender el desarrollo organizacional en esta primera configuración de tiempo. ¿Qué vamos a entender entonces por clima organizacional? El clima organizacional se comprende, se reflexiona y se entiende por percepción. Por tanto, la percepción la vamos a entender como todos aquellos elementos que están en un sentido biológico, por tanto estético y particularmente reflexivo del trabajador en torno a los espacios higiénicos y organizacionales donde se percibe, se mide el concepto de la cultura organizacional. La percepción organizacional es aquel elemento que le permite al individuo reflexionar sobre su entorno y saber si él se siente o no compartiendo con los elementos que la cultura organizacional le define dentro de la organización. Y aquí es donde viene la reflexión. Cuando uno conversa con las organizaciones, dice, ¿por qué hay tanto nivel de rotación organizacional? ¿A qué se debe que los trabajadores los primeros 5 días en la organización se vayan o elijan otra organización? Entendiendo hoy día como uno de los factores de crisis la rotación laboral. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Es la cultura manifestada en el clima organizacional, que la perciben los integrantes de la organización y que se desarrolla diariamente en torno a los hábitos y por tanto a los valores de la organización. En esto mismo, ¿qué ocurre cuando una organización tiene un mal clima laboral? Particularmente no tiene bien definida su cultura organizacional y sus valores. Los hábitos no están reflejando lo que la organización busca y por tanto, y por ejercicio de esto, se comienzan a vivir malos hábitos, bajo rendimiento, frustración en los integrantes de la organización, ausentismo laboral, falta de compromiso organizacional y deterioro en las relaciones organizacionales. Por otro lado, ¿cómo podemos definir cuando hay un buen clima laboral? Bueno, facilita la consecución de las metas organizacionales y con esto llegamos a la estrategia organizacional que sería nuestra misión y nuestra visión. En el ámbito interno, en el ámbito de las relaciones, de la cultura nuclear, de la cultura de los pequeños grupos o áreas determinadas, hay un clima y una cultura saludable. Y eso se manifiesta en ambientes claros, donde la teoría del rumor, la teoría generalmente de los ambientes mal higiénicos o por tanto enfermos, deterioran a la organización. Buena comunicación, esto quiere decir en las organizaciones modernas, las relaciones horizontales, son una muy buena evidencia de un clima bueno. El permitir que el individuo pueda desarrollar sus objetivos y por tanto darle obligaciones organizacionales. Decirle, esto vas a desempeñar tú. Maneja y proyecta la proactividad. Y por tanto, la medición más técnica del clima que tiene relación directa con la productividad. El clima organizacional históricamente no fue un tema. Los grandes teóricos de la administración veían al sistema organizacional, a la motivación productiva, al comportamiento emergente y a las consecuencias de la organización no referente ni referente al tema del clima, sino que entendían que la cultura era el sistema total. Por tanto, ¿qué vamos hoy día a desarrollar en nuestra sala de clase? Vamos a desarrollar un caso donde estas dos cápsulas se reúnen para hacer un aspecto no más técnico, sino más reflexivo en torno a un trabajo de caso. Estimados estudiantes, espero que estas dos cápsulas, más el material que encontramos en el ABA respecto a cultura y clima organizacional, puedan ser leídos por ti. Si tienes problemas de descarga, me avisas por teléfono o por correo electrónico dentro de mensaje
para que yo pueda activar estas herramientas o estos recursos. No solamente pedirte que me des like, sino también que si tienes alguna duda, pregunta, consulta, la puedas desarrollar a través de este mensaje. Eh, Estos son los temas directamente proporcionales a los que vamos a trabajar. Y por tanto te deseo lo mejor mañana en tu evaluación grupal. Nos vemos en la sala de clase. Chao, chao.